Bien, continuemos entonces con nuestro tema sobre la evolución de la noción del contrato administrativo, primeramente en Francia, país donde se acuña o nace esta noción. En este sentido, hablábamos de la influencia y la importancia de la escuela del servicio público. En un primer lugar, porque sustantiviza la noción del contrato administrativo y además surge entonces un nuevo criterio de identificación del contrato administrativo. Eh, y hablábamos, como tienen ustedes explicado en el material, de la aplicación de dos criterios por parte de la jurisprudencia francesa. Uno, el criterio del servicio público, y otro, el criterio de las cláusulas exorbitantes. Y ya me voy a referir un momento a esta noción, a esta idea de cláusula exorbitante. Pero lo que quería destacar ahora es lo siguiente. En nuestros hitos fundamentales de la evolución del contrato administrativo, vamos a recordar un poco estos hitos. Estamos ahora entonces en el segundo hito, o lo que sigue luego de este segundo hito o punto de inflexión, que es la aparición de la Escuela del Servicio Público. El hito lo hemos marcado con la sentencia del caso de Blanco, de la red Blanco, pero que, bueno, es un poco caprichoso ponerle un momento histórico porque casi que no, es muy difícil marcar una fecha concreta para esto. Los procesos históricos se producen paulatinamente, no se producen una fecha determinada, siempre tienen antecedentes y consecuencias, pero bueno, para marcarlo de alguna manera cronológicamente lo hemos puesto a partir de la fecha en que se produce la red blanco y las consecuencias teóricas que de ahí se desprenden. Eh, pero a partir de allí lo que quería destacar es que si bien se sustantiviza el contrato administrativo, para el juez administrativo sigue siendo muy importante la voluntad de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Y estoy hablando, recuérdense el tema, criterio de identificación del contrato administrativo. Es decir, para saber si estoy o no frente a un contrato administrativo, el juez también, al juez le interesa conocer cuál es la voluntad de las partes. Las partes han tenido la voluntad de someter ese contrato a un régimen sustantivo especial distinto del régimen de derecho común. Eso es un elemento que el juez va a tener en cuenta en Francia y es algo que debemos considerar, que debemos tener presente. Es decir, la voluntad de las partes no queda relegada, no queda desplazada por el servicio público. Es importante a pesar de que esté involucrado un servicio público. Esto ha llevado a muchos autores a explicar cómo, sobre todo en esta primera etapa, eh, el contrato administrativo en realidad es una suerte de elección de la administración pública. Fundamentalmente la administración pública al contratar decide si este contrato es o no un contrato administrativo y tiene en sus manos la llave para hacerlo o no, independientemente de algunos contratos que luego en la legislación determinó que fueran contratos administrativos, pero ahí ya no cabía básicamente elección, era porque la ley lo determinaba. Pero lo fundamental aquí es que de todo, cuando no hay una designación de ley, la voluntad de las partes impera, la voluntad de las partes es determinante en este caso. ¿Y por qué destaco esto? Porque en Venezuela esto nunca ha sido así. Esto sucedió en Francia, pero fíjense, esto es un elemento de Francia que nunca hemos copiado en Venezuela. Y el otro elemento de la doctrina francesa que tampoco hemos copiado nunca en Venezuela es que aún manteniéndonos dentro del ámbito del servicio público, es decir, dentro del criterio del servicio público, es decir, si
en virtud del servicio público, un contrato puede ser llamado, puede ser calificado como contrato administrativo. Si eso es así, es porque al contratista se le ha involucrado en la prestación del servicio público en sí mismo. Es decir, no es cualquier vínculo remoto o digamos, indirecto con el servicio. Tiene que haber un involucramiento directo e inmediato del contratista en la prestación del servicio público. Solo aquellos contratos en donde el contratista se involucra de manera directa en la prestación del servicio en sí, esos son los que podemos calificar como contratos administrativos. Aquí tienen un ejemplo que está citado en el material que se les ha entregado, una sentencia, una decisión del Consejo de Estado del año 1912, una sociedad de granitos porfídicos, en la cual la empresa, la sociedad contratista, lo que hacía era suministrar un material, suministrar adoquines para la pavimentación de unos caminos. Pero la obra en sí del camino, de la apertura, pavimentación, construcción de esa carretera, de ese camino, ¿a quién correspondía? Lo hacía la administración de manera directa. El contratista lo que era un mero proveedor de materiales que luego la administración empleaba en esa obra, en esa construcción. Como el contratista no estaba directamente involucrado en el servicio o esta actividad de interés público, pues esto no podía considerarse entonces un contrato administrativo. Como veremos más adelante, la jurisprudencia venezolana, sin embargo, ha sido mucho más laxa en la determinación de esta vinculación o criterio de ligazón entre el contratista y el servicio público. ¿Okay? Pero insisto, de todas maneras, siempre la voluntad de las partes era muy importante. Es decir, esto implicaba entonces que podía haber contratos que versaran sobre un servicio público y aún así no fuesen contratos administrativos, porque las partes no habían convenido en someterlo a ese régimen sustantivo especial. De otra manera, podían haber contratos no ligados a un servicio público, pero que de todas maneras eran tenidos como contratos administrativos por haber sido esa la voluntad de las partes. Es decir, es un poco complicado y en esto juega también un papel importante el criterio que ya les mencionaba también de las cláusulas exorbitantes. Las cláusulas exorbitantes, que es el otro criterio de identificación en Francia, es un criterio autónomo. Hablaba de dos criterios, el criterio del servicio público y el criterio de las cláusulas exorbitantes. He hablado del criterio de servicio público. El criterio de las cláusulas exorbitantes quizás es un error y una costumbre hablar hoy en día de cláusulas exorbitantes, cuando en realidad, como nos lo recordaba el maestro Farías Mata, lo correcto es hablar de las cláusulas exorbitantes del derecho común. A eso es a lo que se refiere este tipo de cláusulas, es decir, cláusulas que están fuera de la órbita del derecho común, son exorbitantes del derecho común. Esto quiere decir cláusulas que no son habituales o incluso cláusulas que pudieran ser ilegales en un contrato de derecho común. Para Francia o en Francia el criterio de las cláusulas exorbitantes servía per se para decir esto es un contrato administrativo, independientemente de que ese contrato estuviera o no ligado a un servicio público. Había ahí entonces una manifestación de la voluntad de las partes de someter ese contrato a un criterio diferente, a un régimen diferente del régimen de derecho común.
De esa manera vemos entonces como o por el criterio del servicio público o por el criterio de las cláusulas exorbitantes, un contrato podía ser calificado como contrato administrativo. Insisto en que esto es diferente a Venezuela porque en Venezuela, como veremos, inicialmente prima el criterio del servicio público y el criterio de las cláusulas exorbitantes en realidad no es autónomo ni se maneja de forma aislada o independiente del criterio del servicio público. En Venezuela el criterio de las cláusulas llamadas cláusulas exorbitantes se ha visto siempre como un criterio relacionado o subordinado al criterio del servicio público. Bien, como decía entonces, luego de este primer gran hito o segundo gran hito en la evolución de los criterios de identificación o del contrato administrativo, se caracteriza la evolución en Francia por darle esa gran importancia a la voluntad de las partes. No, el juez no desprecia ni el juez se impone sobre la voluntad de las partes. El juez lo que hace es tratar de dilucidar, de desentrañar la voluntad de las partes, no de imponerse sobre ella, no de imponerle a las partes la condición de administrativo o no del contrato, sino de ver qué es lo que ellas han pactado. Y esto es así hasta que ocurre fundamentalmente el tercer gran hito de la evolución del contrato administrativo en Francia. Recordemos entonces pues cuáles son estos hitos. Vemos entonces cómo llegamos a este tercer gran hito que he identificado o lo he colocado personalmente en la sentencia del caso Esposos Bertin. ¿Qué es lo singular o lo fundamental? Fíjense que esta sentencia se produce, esta decisión del Consejo de Estado, se produce ya en el año 1956, ya pasado la mitad del siglo XX. Es decir, ya estamos bien entrados, hemos evolucionado bastante desde la Revolución Francesa. Ha pasado un gran tiempo desde el advenimiento de la Escuela del Servicio Público. La noción de servicio público entra en crisis, motivada a dos guerras mundiales que transforman al Estado y a la economía mundial, transforman el rol del Estado en la sociedad y en la economía. Eso hace que evidentemente el Estado o la administración pública ya no se le vea como una mera prestadora de servicios públicos. Ahí se transforma el panorama de actuación en estos casos porque ahora tenemos a particulares, privados, prestando o realizando actividades que eran tenidas como servicios públicos y tenemos al Estado realizando actividades que no constituyen servicios públicos. Entonces, esto rompe esa idea identificadora de administración pública, servicio público, derecho administrativo. Ya no podemos decir que todo lo que hace la administración pública es puro servicio público y que los servicios públicos es la actividad que realiza la administración pública. No, tenemos servicios públicos en manos de los particulares, sino que es entonces una concesión de servicio público. Tenemos actividades empresariales o industriales en manos de la administración pública a través de las llamadas empresas del Estado. Entonces, se rompe esta identificación lineal de estos tres elementos y pone en crisis al propio criterio del servicio público. Sin embargo, no entra en todos estos detalles, el criterio, la noción de servicio público no termina de morir, hoy en día la seguimos manejando con ciertos bemoles, o se niega a morir, y con ella además se niega a morir también la noción de contrato administrativo, como vamos a ver. Pero bueno, después de todo esto,
toda esta crisis del servicio público, de la noción de servicio público, en 1956 se produce esta importante decisión del caso Esposos Bertán. ¿Qué es lo singular del caso Esposos Bertán? ¿Qué quisiera yo destacar del caso Esposos Bertán? Recordemos por un momento el caso. Luego de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de ciudadanos soviéticos que están en Francia y deben ser repatriados a la Unión Soviética. Este servicio de repatriación lo lleva a cabo el Estado para, digamos, como servicio auxiliar de la repatriación de estos ciudadanos soviéticos. La administración pública contrata los servicios de los esposos Bertán, una pareja que administra un pequeño hotel, un hostal, donde se hospedan a ciudadanos a la espera de ser repatriados. Mientras se hacen los trámites y se hace la logística de su repatriación, estas personas son alojadas en este hostal bajo la administración de los esposos Bertán. La administración llega con ellos a un acuerdo de pagarles una suma de dinero por día y por persona hospedada allí. Estas personas además son encargadas no solo de darle hospedaje, sino de darle servicio de alimentación, etc. Servicio completo para estas personas que van a ser repatriadas. El tema singular aquí quizás es que nunca hubo un contrato firmado, no hubo un contrato escrito. Se trató siempre de una relación verbal, un contrato verbal. No había un contrato escrito. ¿Qué implicó esto para el caso, independientemente de la controversia en sí? ¿Qué implicó esto para el juez? Pues que el juez no tenía cláusulas que examinar. No tienes contrato escrito, no hay cláusulas. No puedes hablar de cláusulas exorbitantes, no sabes ni siquiera cuáles son las cláusulas, porque no están escritas, no hay un documento escrito. Entonces, olvídate de esto, ¿no? Evidentemente, sí hay una vinculación directa e inmediata de los contratistas con el servicio, porque no eran, por ejemplo, unos meros proveedores de comida para los repatriados. No, tenían que recibirlo, hospedarlo, servirles la alimentación, etc. Es decir, estaban involucrados directamente en el servicio público. Entonces, sí hay una vinculación directa al servicio público. Lo que hace el singular a esta decisión es que el juez califica al contrato como un contrato administrativo y no entra a considerar para nada, porque además no podía hacerlo, la voluntad de las partes. Cuando en los libros se nos dice que con el caso Esposos Bertán se logra la independencia o autonomía del criterio del servicio público, se refiere a una independencia o autonomía no respecto del criterio de las cláusulas exorbitantes, que ya era autónomo, ya era independiente, eso ya existía. No es esa la idea, es que el criterio del servicio público se autonomiza, se independiza de la voluntad de las partes. Ya no interesa al juez saber qué querían las partes al momento de contratar. Y es que no le podía interesar porque no iba a poder indagarlo, porque no tenía documentación de dónde indagarlo. Por lo tanto, y ocurre aquí algo singular, el juez impone su criterio a las partes y les dice, esto es un contrato administrativo. No me importa y no sé qué pensaban ustedes al momento de contratar. No sé ni puedo saber cuál era la voluntad de ustedes al momento de contratar. Lo que sé yo como juez es que, visto la naturaleza del contrato y vistas las prestaciones que se daban, esto es un contrato administrativo. Así se llega a ese punto de evolución. Pero fíjense que a Francia, para concluir, le toma
muchos años, desde 1789 a 1956, llegar a este punto de la evolución. Curiosamente, Venezuela comienza aquí. Venezuela adopta, incluso antes que la sentencia del caso Esposos Bertán, adopta el criterio del servicio público como el criterio predominante impuesto por el juez a despecho de la voluntad de las partes. De ahí comienza la evolución del contrato administrativo en Venezuela. Como veremos en la próxima clase, en la próxima lección, para muchos esto fue una posición de avanzada de la jurisprudencia venezolana, porque en Venezuela la noción de contrato administrativo la creó la jurisprudencia, nada más. Y se ha visto entonces como una posición de avanzada, progresista, líder, que se adelanta incluso, a la jurisprudencia francesa, porque la primera decisión venezolana en el año 54, 2 años antes del caso Esposos Bertán. Pero vamos a estudiar luego entonces realmente cuán avanzado, cuán señera y progresista ha sido la jurisprudencia venezolana. Sin embargo, insisto, resumamos entonces esta primera parte en esos grandes hitos de la evolución del contrato administrativo. A partir de esos hitos fundamentales vemos cómo el contrato es un elemento, el contrato administrativo es un elemento que nace como una figura estrictamente adjetiva, muta por obra y gracia de la Escuela del Servicio Público a una figura sustantiva y termina de consolidarse como una figura sustantiva impuesta por encima de la voluntad de las partes o independientemente de la voluntad de las partes por la propia voluntad del juez gracias a la sentencia Esposos Bertán. Ese es más o menos el camino que sigue la evolución del contrato administrativo en Francia. Y así llegamos a esta cosa que tenemos hoy en día y que heredamos en Venezuela, que tomamos, recibimos en Venezuela y le hemos dado un tratamiento muy singular. Esta evolución no está exenta de críticas. Una de ellas, como ya lo decía y que se le debe a García Enterri y Tomás Ramón Fernández, pues el criticar cómo es posible sustantivizar una noción que era estrictamente adjetiva. ¿Qué sentido tiene esto? ¿De dónde salió esa idea de que hay un régimen del contrato administrativo? Segundo lugar, otra crítica que se le hace a esto, si ese régimen estaba justificado cuando surge a raíz de la Escuela del Servicio Público por la noción de servicio público, evidentemente cuando entra en crisis la propia noción de servicio público, debió entrar en crisis la noción de contrato administrativo tal como se entendía hasta ese momento. Pero ¿cómo es posible entonces que sigamos diciendo que el criterio para identificar el contrato administrativo es el servicio público cuando entonces el criterio que nos sirve como identificador está en crisis? Es un criterio que le tiemblan las bases, que no tiene fundamento y que se tambalea. Pues entonces el criterio de identificado también, la noción identificada también debería entrar en crisis. Y finalmente se habla de una tercera crítica fundamental, si se habla de un régimen sustantivo especial, ¿cuál es ese régimen? ¿Dónde está ese régimen? Y es ahí lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Porque si ese régimen está constituido fundamentalmente por una serie de potestades de la administración pública bajo el contrato, ese régimen no puede existir al margen de la ley, porque ese régimen tiene que derivar de la ley. Y eso es lo que ha faltado en muchos de estos casos. Bien, hasta aquí el resumen y la síntesis y énfasis que quería explicar.
sobre esta primera fase, sobre esta primera lección del contrato administrativo que atiende a su evolución y su nacimiento en Francia. Luego nos vamos a encontrar para hablar entonces del nacimiento y evolución y críticas del contrato administrativo en Venezuela. Muchas gracias y nos vemos.